Hola, bienvenidos a Un Amor para la Historia, un espacio donde vamos a poner de moda el amor en la cultura del desamor. Vamos a encontrar realidades de diferentes parejas invitadas que van a impactar y que van a edificar nuestra vida. Esto es Un Amor para la Historia Con Xiomí y Saúl. Hola querida comunidad, estamos hoy felices porque tenemos compañía de dos personas que amamos profundamente en este espacio que es Un Amor para la Historia, donde les habíamos dicho anteriormente que queremos crear un espacio donde todos ustedes puedan compartir con nosotros historias de amor, donde Dios ha colocado su toque perfecto y preciso, y de aquellos imposibles o de aquellos posibles ha hecho unas historias maravillosas que inspiran en un siglo donde el desamor está de moda, y nosotros a través de este espacio queremos colocar el amor de moda. El amor sí se puede, y por eso hoy tenemos a Cristian y a Sandra acompañándonos, que nos van a compartir. Vamos a divertirnos porque ustedes no se imaginan, la personalidad de Cristian es maravillosa, y espero que esté tranquilo para que pueda compartirnos desde su esencia como es esta historia maravillosa de amor. Y queremos empezar contando, que nos cuenten ustedes cómo se conocieron. Bueno, pero primero queremos agradecerles por este espacio y pues agradecerle a Dios, porque realmente esto nos sorprende, nos pone muy felices, porque claramente en esa historia de amor tienen mucho que ver también Xiomí y Saúl. Entonces, primero darle las gracias por el espacio. Por el espacio que abrieron hace 8 años, 10 años ya. ¿10? Claro, estamos hace 10 años. Llevamos 8 años ya vamos para nuestro 8º año de matrimonio. Ya llevan 8 años de matrimonio. O sea, ahorita en agosto, 8. Pero llevamos 8 años en relación y nos conocemos hace 10, o sea que gracias a ustedes hoy estamos nosotros aquí. Cuéntenos un poquito cómo es la historia de cómo se conocieron. Bueno, voy a arrancar entonces yo, Sí. y nuestra historia arranca con Dios, porque los dos estábamos en momentos de vida, yo digo que cruciales, esos momentos de vida donde algo algo nos faltaba, no nos conocíamos, y Dios nos invita a una experiencia con Él. Por eso tienen ustedes mucho que ver, porque llegamos cada uno por su lado al templete, a una experiencia profunda de Dios, donde pues lo primero que hizo Él fue, antes de presentarnos, llamarnos y decirnos que nos amaba, y empezar a trabajar en cada uno de nosotros. Ahí nos conocimos nosotros. Para la gente que de pronto no conoce qué es el Templete es una iglesia de la ciudad de Cali, en Colombia, de padres carmelitas. Donde nosotros tuvimos una experiencia maravillosa durante más de 20 años. Bueno, entonces allí, por mi lado, yo llegué allá gracias a Juan Camilo, tu hijo, el hijo de ustedes, no sí, tu hijo. Yo siempre digo el de Xiomí, no el de ellos. Y llego porque, bueno, por eso, porque mi vida lo necesitaba, y llego a un rosario. Y desde ese día, pues ya mi vida empezó a cambiar. Ese rosario lo hacían ustedes con el grupo que tenían en ese momento, y fue una experiencia de amor y de Dios increíble. Por tu lado, mi amor, tú llegas un poco más tarde. 2 meses después. No, al mes y medio, sí. Bueno, 2 meses. Sí, casi 2 meses. Y llego primero a un grupo que era también, compartía sede, pero terminó siendo más cercano a ustedes porque eran más chéveres, porque había más personas de mi edad, porque empecé a ver a estas mujeres más entregadas a Dios, y como que me ayudaron a corregirme, porque yo llegué, me sacaron de las calles, casi que me sacaron de las calles, y por eso fue que terminé. Ahí estaba cero Dios. No, cero Dios, cero. Cuando llegamos los dos era cero, o sea, nuestra historia era en realidad del mundo, o sea, y por mi lado yo tenía mucha prevención con la iglesia católica. Eras fans de todo lo de yoga y la espiritualidad, pero así a mi manera. Por su lado, Cris sí ya iba un poquito como a Fátima, pero salía a rumbear, a tomar, bueno, que no está mal divertirse, pero vivíamos en extremos, en excesos. Ajá. Fátima era mi plan social bueno. Y a Dios se le ocurrió
que nuestro primer momento de camino de sanación interior, pues uno, estuviéramos acompañados por un matrimonio tan hermoso, y dos, que como amigos, porque fuimos amigos en ese momento, pues viviéramos una amistad plena, que creo que en el mundo es difícil vivir porque nosotros dos estábamos con ese corazón abierto, con las heridas expuestas y compartiendo la vida desde la amistad. ¿Y recuerdan ese primer día en que se ven? ¿Cómo fue? Sí. ¿Tú cómo lo recuerdas? ¿Qué dijiste? ¿Me gusta o cómo fue? No. Yo llego al grupo y la veo a ella con otras dos amigas, que de hecho una de esas dos amigas era amiga mía de la universidad, entonces como que somos las super amigas, hicimos el retiro juntas, no sé qué. Pero llevamos de conocernos un mes. Y yo, tan raras, pero bueno. Organizaron un grupo esa fue la primera vez que yo la vi. Organizaron un grupo para ir a trotar, pues yo nunca, o sea, en mi vida nunca había trotado. Entonces yo fui a trotar y como soy bien competitivo dije, pues voy a trotar bien rápido para quedar bien con estas muchachas y aparte de eso para ganarles. Y me adelanté y troté y cuando me vuelvo y me las encuentro me dice, tenemos una regla que cuando uno corre se devuelve y espera al grupo. Y yo, lo primero que recuerdo es que me regañó. Su primer recuerdo de mí es un regaño, y mi recuerdo de Cris me llamó la atención. Cuando yo lo vi por primera vez me llamó la atención. Yo sabía que él era como, pues lo vi joven, y me llamó la atención que él llegara con su camisa, no sé qué, porque pues igual muchas veces aquí en Cali los hombres usan es camiseta. Polos. Él me llamó la atención por cómo estaba vestido, pero no para nada más, porque además ya supe que era amigo de esta amiga que él dice, y Cris era menor que yo. O sea, yo supe de una que él era menor que yo, y para mí... ¿Cuántos años? 9 años. Bueno, en ese momento no sabía cuántos. Todavía 9 años, ¿no? Pero en una de mis inventos de regla de vida, de antes, era que yo no salía con hombres menores que yo. Y entonces, no porque me hubiera gustado, no me gustó. O sea, no, era alguien, ya, punto. Pero dentro de mí también era, o sea, nadie de los que estaba allí, digámoslo así, en ese momento, pues yo saldría con ellos, pues porque no me gustan las personas menores. O sea, yo entré de entrada con Cris, poniendo un freno, y se desarrolló por eso una muy linda amistad, porque tampoco yo le interesé a Cris de esa manera, pues digamos, afectiva, romántica, sí de una manera afectiva, genuina, de amistad. Ahí fue nuestro inicio y fuimos amigos un año entero. ¿Y cómo comienzan a crecer ahí en esa espiritualidad cada uno? ¿Cómo fue ese proceso? Con mucha oración. Es que para nosotros en el mundo estábamos en los excesos, vivimos yo creo que todo lo que el mundo ofrece de la peor forma, ¿no? O sea, llegamos a unos extremos bastante altos y cuando llegamos al momento de Dios, pues como que toda la energía que quemamos en el mundo la quemamos a Dios en un año. Todos los días nos veíamos, todos los días orábamos frente al Santísimo, todos los Ustedes nos hacían invitaciones permanentes de oración, de charlas. Porque yo no sé si ustedes han contado, ustedes trabajaban con jóvenes. Nosotros éramos los adultos. Nosotros éramos los adultos que ustedes no contaban con ello, pero nos ofrecieron todos los espacios, retiros, congresos, rosarios y demás. Y eso comenzó a unirnos a nosotros. Esos espacios día de amistad, y salir después de esos espacios, vamos a comer, pero todavía nos falta orar otro poquito, vámonos a un saltísimo. Eso era lo que nosotros compartíamos de amigos, sin cambiar la mirada, porque la verdad, la mirada de uno hacia el otro, como estábamos también sanando, y los dos sanando también nuestras afectividades, que eso también fue lo importante también para no vernos de otra manera, porque veníamos bien en desastre de afectividad pasada cada uno, y estábamos encargándonos individualmente de eso. Yo por mi parte les decía a mis amigos, a estos nuevos amigos, y yo creo que ustedes también oyen, yo no quiero conocer a nadie. Esa era mi consigna del momento. Ni para qué. Puedes venir el príncipe azul al frente mío que va a ser un desastre. Porque ya empezaba yo a entender que era yo la que tenía un problemita por resolver. Expliquémosle un poquitico a la gente que nos está escuchando eso de sanar afectivamente. ¿Cómo les dirían eso a la gente que nos está escuchando? Bueno, para mí en ese momento era, pues yo he tenido muchas relaciones, noviazgos,
y todo ha sido como un desastre. Y entonces ya uno comienza a decir, desastre, 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 pues algo anda mal. Lo normal es que uno como que le eche la culpa también a las circunstancias, al otro que estuvo contigo, pero cuando uno llega a ese momento de sanación de la afectividad, empieza a entender que ni son ellos, ni fueron esas circunstancias, sino que es uno, su vida de infancia, su niña interior en mi caso, esa niña interior, qué heridas tenía, por qué, de dónde, y Dios empieza, gracias al Espíritu Santo, a mostrarte, y es un momento de vida que ojalá todos pudiéramos vivir, porque eso sí cambia la perspectiva de cómo uno percibe el mundo, porque ya no es el mundo quien te ataca, hay algo en mí que tengo que también encargarme, y Dios por su lado te está diciendo, ven que yo te voy a reparar, por decir algo. Tuvimos también la invitación por ustedes de vivir en castidad, que eso hay que mencionarlo. Término que si vivíamos en el mundo y sus excesos, pues obviamente ni siquiera sabíamos qué era la castidad. Y nunca se me va a olvidar cuando nos hablaron de castidad, ir yo donde Saulito y decirle, Saulito, pero en este año, en este siglo, castidad es otra cosa, ¿sí? O sea, yo no... A mí la palabra me sonaba al medioevo, o sea, no era de la actualidad. Y tu respuesta y tu cara fue como, castidad es castidad. Y yo, ¿qué? O sea, yo no puedo... ¿Eso se vive ahora? Además que había sido, recuerdo, un congreso de afectividad y sexualidad. Claro. Y el énfasis era vivir los noviazgos, las relaciones de pareja en castidad. Y por su lado la castidad también le llegó a Cris en el retiro que ustedes hicieron. Pero me llegó por el testimonio de su hijo Juan Camilo. Porque pues yo no la escuché como Sandrita, pero cuando hablé con Juan Camilo y me contó, no, es que yo vivo en la castidad con una tranquilidad, y yo, ¿qué es eso? No, que esto, lo otro. ¿Y vos no haces esto? No. ¿Y esto no te dan ganas? No. Y eso me dejó como este muchacho casi de mi edad, Más joven, pues puede controlarse y vivir como tan feliz de eso. Entonces me llamó la atención, y de hecho me acuerdo que fue en diciembre, y yo el 1 de enero arranqué, pues yo iba a vivir en castidad también, empecé a contar los días como un alcohólico, y yo les decía a todos nuestros amigos, incluyéndome, llevo amiga, 45 días de castidad, y llevo 60 días, y así porque obviamente en la castidad, pues todo hay que decirlo, eso incluía masturbación, relaciones sexuales, pornografía, o sea, la castidad ya era no solamente un acto sexual, sino ir purificando pues todo, ¿no? La mirada. Era ir más allá, y era algo que pues obviamente pues, no, ni lo conocíamos, ni menos lo habíamos vivido. Entonces fue bien particular nuestros inicios. ¿Y cómo vives tú ese proceso, así como Sandrita tuvo claro que desde mi niñez está sucediendo esto? ¿Cuándo caes tú en cuenta que también necesitas un proceso de sanación personal? Personal. Es que yo desde que llegué a la iglesia y tuve mi primer contacto con Dios, fue como si me hubiera puesto en ¿cómo se puede decir?, en carta abierta toda mi vida a todos los creyentes, porque la primera vez que yo tuve la experiencia de orar en comunidad, el sacerdote que estaba orando en su momento, durante 7 lunes seguidos, en la oración decía una vida, y un amigo que estaba conmigo me golpeaba, esa es tu vida, ese son vos. Entonces, o sea, una vida lejos de Dios, ¿no? Ajá, o sea, iban yo era el mal ejemplo de la iglesia, pero era como si estuvieran describiendo mi vida, y yo dije, no, yo estoy mal, tengo que empezar a cambiar, pero no fue un cambio como por obligación, sino un cambio desde el amor, que me invitaba. Y cuando me volví muy amigo de Sandrita, pues esos momentos de espiritualidad, de oración, de llanto, porque sí que lloramos ese año, nos fue transformando a los dos. Yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa, yo en ese momento fumaba, yo antes fumaba y me fumaba entre 17 a 25 cigarrillos diarios. Santísimo. Y empecé a bajar esa dosis. Ya hoy en día no fumo, pero empecé como a ganar paz. Entonces ya podía estar más en paz conmigo, y empecé a ver que la vida empezó a sonar distinto. Y eso fue lo que me fue llamando la atención. En esa época, digamos, de los 7 días de la semana, ¿cuántos días había como amigos? 7. yo creo. Pero eran planes, o sea, planes religiosos, planes de oración. Literal entre, bueno,
mínimo 5, pero todo el tiempo, porque también todo el tiempo estábamos en una dinámica y en esa sed que da ese primer amor, esa primera efervescencia de encuentro con Jesús, que uno quiere estar en todo. Bueno, y que no se nos ha quitado, pero bueno. No, pero era muy lindo. Sí, era ir a la Eucaristía de 7 de la mañana y incluso antes de trabajar. Ajá. Pero ahí sí también es Con varios, espontáneo, ¿no? pero sí, llegábamos a la Eucaristía y varios de nosotros estábamos ahí, ¿no? A las 7 de la mañana y todos ya aquí vestiditos para la Eucaristía. Y era hermoso porque, por ejemplo, ser conscientes, por ejemplo, un viernes, ¿qué hacíamos un viernes? Pues ir a tomar, ir a rumbear. obvio. Y un viernes nosotros irnos al Santísimo, estar allá 2 horas, salir a comer y nosotros, pero felices, o sea, no porque nos dijeran que teníamos que hacer eso, sino porque nos pedía, nuestra alma nos pedía hacer eso. Y compartir allí muchas historias, o sea, algo que ha sido muy bonito para nuestra vida, fue para el noviazgo y ahora para el matrimonio, fue que en esa época conectamos con nuestras heridas de infancia, expusimos ante Dios y ante cada uno cosas que no le diríamos a nadie, que seguro lo hablaríamos con un sacerdote, pero era tal la confianza que nos generamos que nos empezamos a contar cosas que ya después yo decía, yo ya le conté mucho a Cristo. Se me fue la mano. Y era mi amiguito confidente, era mi amiguito, porque yo además ya nos conocimos y yo sabía que él era muy menor, pues mucho menor que yo. Y ya, o sea, pero yo decía, pero este amigo que me puso Dios, magnífico, magnífico. Y bueno, así fue un año. ¿Y cuándo empiezan a verse con otros ojos? ¿Cuándo arranca ese momento en el que uno dice, oh, ¿qué pasó? Sucedió primero que Sandrita se fue de peregrinación. En el año 2017 ya fue de peregrinación. Y ante la ausencia de ella, yo volví atrás. A tu mundo antiguo. Fui al o sea, como a mitad de año. Sí, en junio 1, 2 y el 31 de mayo. Me fui para una fiesta de cumpleaños de un amigo, de 2 amigos en realidad, que duró 3 días. Oh my God. De excesos. Y yo allá rezando. Y terminé en la clínica. Ay, Jesús. El domingo terminé en la clínica solo con mi mamá. Y entonces... ¿Y tus amigos de farra? Nadie me dio ni cuenta. Y recuerdo que yo en medio de la clínica, que estaba solo, era el único paciente extraño. Yo empecé a orar, porque yo pensé que me iba a morir, empecé a orar la María, Mamita María. Empecé a hacer el rosario, empecé a pedirle a ella que intercediera por mí porque yo no me quería morir. Y recuerdo que sale el médico ya después de los exámenes, después de que me hidrataron, después de todo, y me dice, hermano, usted tiene 2 caminos. O sigue como va y se muere, o, ojo a lo que le va a decir, deja el trago y deja el cigarrillo. Y yo sentía al médico en ese momento como si fuera... Con autoridad. Pues, a la autoridad de Dios. Le dije, sí, señor, y desde ahí dejé eso. Entonces, cuando yo volví de mi peregrinación... pero no la llamaste para contarle nada. Escribí al otro día, estuve en la clínica, nos hablábamos. Y cuando yo volví de ese viaje, que fue un viaje casi de un mes, Cris ya había hecho también, o sea, yo me fui también, avancé espiritualmente, pues porque evidentemente iba también a vivir eso. Y por su lado, Cris también ya había hecho unos avances chéveres. Y resultó que cuando ya llegué yo de esa peregrinación, nosotros nos manteníamos con otro amigo de nosotros, que ustedes bien conocen, Julián. Sí. Éramos siempre los 3 para arriba y para abajo. Cuando yo regreso, él tenía una novia, Julián. Entonces, como que ese amigo, pues ya tenía espacios aparte de nosotros y nosotros continuamos juntos. Y para septiembre, gracias a esa peregrinación, a mí me invitaron para hacer un retiro de silencio. Una semana y me fui para Guatapé, para los benedictinos. Y eso ya fue septiembre. Eso es en el oriente de Colombia, no, en el occidente de Colombia, cerca a Medellín. De pronto hay personitas que no son de Colombia, pero se han oído hablar de Medellín. Entonces el lugar que está hablando Sandrita queda cerca a Medellín. Y es un monasterio de los monjes benedictinos. Ellos tienen ahí una hospedería y tú vas los días que uno decida ir, hacer un espacio de silencio y de oración propia, ¿no?
Entonces yo, pues se me dio ese espacio que me pareció un regalo y yo, bueno, amigo, me voy. Yo me fui un fin de semana antes para estar con otra amiga que había conocido en esa peregrinación y ese fin de semana, cuenta tú esa parte. Yo estaba aquí en Cali y en el grupo de mis amigos escribieron qué vamos a hacer hoy. Entonces yo les dije, no, Amigos del mundo. Sí, sí. Sí, los amigos. Yo no, hoy no pienso salir porque estoy aburrido, estoy cansado, o sea, no quiero salir. Entonces te dijeron que me invitaras. Me dijeron, no, pero caminábamos a comernos algo, invita a Sandrita. Yo no, Sandrita está en Medellín, puse por el grupo, estoy solo. Pero nada, no, todo normal. Entonces, un amigo estaba en Medellín y mi amigo era mujeriego y me dice, pues decir a Sandrita entonces que me escribe y salimos acá. Yo me puse histérico al punto que me salí el grupo de mis amigos. Oh my God. Y uno de mis mejores amigos me escribe y me dice, vení, pero vos y Sandra no son nada, como porque te pones así de bravo. Y ya lo dejaron a él Ok. con un interrogante. O sea, yo sí, mi reacción un poco exagerada. Y por el otro lado, yo ese lunes, o sea, yo pasé un fin de semana, que es esto que él les está contando, y yo el lunes, yo digo, voy a vivir esto en serio porque pues allá nadie te va a obligar a que uno no tenga el celular ni nada, porque eso es libre, ¿no? Y yo, pues yo que soy bien estricta con lo que hago, dije, no, yo el lunes me despido de mi familia. Cris hacía ya parte como de mi familia porque incluso ya lo conocían en mi casa, todo, mi El mejor amigo, mi el mejor mejor amigo. amiguito. Sí, sí. Yo me despido de mi mejor amigo y ya, y apago el celular de malas. Y entro a mi retiro. Y entro a mi retiro y así hice, nos despedimos y yo como a la mitad de esa semana ya me dieron muchas ganas de hablar, yo hablo bastante. Y yo, bueno, ya iba bien, pero ya tenía como unas ganas de hablar y yo, ¿qué hago? Pues aquí no puedo hablar con nadie. Y dije, ve, voy a escribirle cartas a mi familia y voy a escribirle una carta también a Cris. Cris y yo en la amistad siempre él sobre todo me regalaba como noticas, mensajitos, sobre todo de Dios y bueno, que Detalles. estaba allí para mí, bueno. Pero cosas sin así. intención. Sin No, intención. nada, de amistad. Y entonces yo dije, voy a escribir, entonces yo dije, voy a empezar a escribirle una carta a Cris, fue el primero que escogí. Y hago una carta, la carta todavía existe. Hago una carta describiendo, empiezo como que, pues, que él era un regalo para mí en todo esta, porque fue un año pues muy fuerte por lo que les contamos, de sanación, de abrir heridas, de volver a recuerdos. Entonces le dije lo importante que él era para mí, comencé a describir como todo lo que hacíamos juntos, que incluso todavía podíamos ir a rumbear, obviamente aprendimos a rumbear sin trago, que eso fue algo chistoso. novedad. Aprender a bailar sin haberse tomado un trago es como volver a comenzar, porque el trago como que lo pone contento. Sí. Entonces empecé como a describir esa amistad y cuando yo termino esa carta siento en mi corazón, Cristian me gusta, no puede ser, y yo obviamente en mi forma de ser estricta dije, esto lo tengo que ocultar, yo no voy a dañar, esa fue mi consigna. Ya vino a mí, me imagino, a los 9 años. Obvio, fue lo primero y simplemente no, y que no quería dañar esa amistad y ya, o sea, yo iba a ocultar, o sea, en vez de ver a ver qué podía Dios hacer Es al aquí, contrario. no, yo cerré la puerta, peor, Ajá. llave, y dije yo, no, esto yo no lo voy a contar, me quedo con esto, no escribí nada más, pues porque eso ya me perturbó bastante. O sea, no le escribiste ni una sola carta a la familia. A nadie, la única carta fue la de él, obviamente la carta es de pura amistad, pero eso fue lo que me movió, como darme cuenta de a quién tenía yo al lado. Y cuando yo llego, pues ya Cris también tenía ese interrogante. Y tú por lo que había pasado con tu amigo. Claro, pero los dos sin saber. Y cada uno. Y el día que y nos vimos el viernes, Ujú. que yo llegué, y nosotros ya éramos servidores de un taller que era de afectividad, de sanación de la afectividad, y que promulgaba la castidad. Y ese fin de semana teníamos Taller. como el Taller. inicio, Sí, o era sí. ya taller, ¿no? Era el tercer día. Sí, era como ya el tercer domingo que compartíamos, pero cuando nos vimos ya las miradas no fueron iguales. O sea, Sí. ya... ¿Qué sentiste? Pues es que resulta que yo era las llaves de emergencia del apartamento de Sandrita. Ah, ya me acuerdo de eso. Entonces, ella desde que se pasó al apartamento me decía, yo quiero volver Una esta pared que tenía. un pizarrón. Entonces, pues yo, de buen amigo, le hice un pizarrón.
De Y sorpresa, de me tenía de sorpresa de a la llegada de mi Cuando llegó lo vio. Cuando yo llegué, lo vi, y si ya confirmaba con mi carta, cuando yo vi que este hombre había escuchado como lo que yo deseaba de esa pared, que lo dije algún día, o sea, no fue como que yo insistentemente dijera, quiero que esta pared sea un tablero, sino que lo dije al aire un día, que él lo hubiera captado, eso lo hubiera materializado. No, yo me puse a llorar. Yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me gusta más. No, y entonces yo llego al apartamento y ella me escribe. Cuando llegues, entra y me espera en la sala que yo me voy a duchar. Yo, listo, yo entré. Normalmente ella no se baña con No, en esa época sí música, ponía música. pero puso una canción. Yo no sé por qué, cosas de Dios. Entro Claro que él dice que es que yo le puse la canción a propósito. y estaba sonando No, la canción. Yo no sé qué va a pasar, pero. la de Pipe Peláez, Pipe la Peláez, de... que ya no soy tu amigo, sino. Ah, caramba, le. No sé. Según Sí, él, sí, yo sí, la puse, sí, no. Yo Yo me metí no a sé. bañar y dejé el playlist sonando. Yo que entro y suena, yo no sé qué va a pasar, pero. Vamos a poner en riesgo nuestros años de Ajá. amistad, una cosa así dice la canción. Y yo, ay Dios mío, ya con eso en el pecho, yo, no, esta no me va a poner cuidado a bañar esta amistad. Me senté. No, claro, raro para en los esa dos sala. era como ¿Cómo, imposible. ¿Y qué sentías tú? No, estaba nerviosísimo, entonces nos saludamos como todo raro, como que Sí, no fue somos un nosotros. momento más incómodo, así como... Y Entonces, bueno, cada uno como, no, esto no puede ser. ocultando. Y ese fin de semana, Ese fin de semana, bueno, el sábado más o menos normal, porque íbamos a ir al cumpleaños de un amigo mío. La niña aquí no quiso ir porque estaba cansada después de su semana de silencio. Yo me fui y yo era donde mi amigo y yo, ¿será que me voy? Yo para qué me vine para acá solo, sin Sandra. ¿Será que salgo aquí? Me voy para donde Sandra. Bueno, el cuento es que terminé yéndome para mi casa juicioso, normal. Al otro día servimos. ya era el El servicio, domingo. sí, domingo que tenemos. Yo le grabé todas las prédicas de lo que recibíamos en el celular esa semana, entonces quedamos en desatrasarla el domingo Sí, por la de noche. algo, de un taller, de algo que estábamos haciendo también como de Dios. Y él, no, cuando salgamos Del de taller. compartir, pues vamos a tu casa y Y yo lo te digo escuchamos. para que te desatrases. Y yo, bueno, no, pues obviamente ese domingo nos dimos él se arriesgó. Espere. Se arriesgó. Yo me aventé. Él dijo, me importa 5. Sí. Sí, él es ¿Podemos más. contar eso? Sí, obvio, porque en mi Claro, forma cuente, estricta. cuente, Déjame digamos. contarlo ahí. Ella me paró así y me dice, Ah, no, sos porque tú te, consciente de porque que tú soy... hiciste como, él se me vino encima Y entonces y yo era de que- una lo paré. Sos consciente que soy 9 años mayor que tú. Y yo, a mí qué me importa. Él dice que sí. Y yo, bendito sea mi Dios, o sea, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, ya sabíamos lo que estaba pasando y yo, con mis ideas poco buenas, llego yo y le digo, bueno, eso no se lo vamos a contar a nadie. O sea, yo primero lo quería ocultar yo. Y luego le dije, no se lo vamos a contar a nadie, veamos qué es esto, porque no vamos a dañar nuestra amistad. O sea, para mí era que se iba a dañar, como claro, venía yo también de los miedos de mi afectividad donde no funcionaban las cosas. Claro. Y fuera de eso, pues con mi, o sea, si uno tiene un checklist de personas, pues es que no cumplía con lo más importante para mí, según yo, Por la edad. por la edad. Entonces decía, esto no va a funcionar, pero pues ya eso estaba como, ya tenía toda la forma y nosotros no lo veíamos. Entonces, bueno, pasaron unos días, ¿no, mi amor? Como 2 semanas. Y empezamos a semanas. contar a la gente. Sí, hasta que Cris dijo, no, pues ya dejemos la pendejada, o sea, y ya cuando comenzamos a Pero espera. compartirlo, la gente nos decía, pues era obvio que iba a pasar, y nosotros, ¿de dónde lo obvio? Pero espere, ¿hubo algún momento en el que tú le dijeras, ¿somos novios? ¿O ese beso fue como No, decir ya? yo cuando la besé supe que era la mujer con la que me iba a casar. Algo nos fue- pasó así. Sí, y tenemos ese una beso historia es eso. con una de mis tías que yo tengo una tía que es como mi mamá. Y cuando ella conocía a Sandrita, es que cuando nosotros nos conocimos, Sandrita cambiaba de apartamento y me pidió el favor a mí porque yo trabajaba como agente inmobiliario que la ayudara a buscar. Yo ese día salí con mi tía y con mi hermana. Y recogimos a Sandrita y la llevé a ver 2 apartamentos, después fuimos y nos comimos un helado y después yo la dejé en la casa. Cuando yo la dejo en la casa, mi tía me dice,
La tía Yoli, que tanto te he dicho. ella va a ser la mujer con la que vos te cases. Así me dijo ese día que la conoció. Y cuando mi mamá la conoció, una mujer así es la única Ahí sí te la que acepto. Ajá. Ahí sí te la Y acepto yo porque te- la anterior relación de Todas Cris querían. también había sido un Terrible. desastre. Y yo, bueno, pues me pareció extraño porque yo apenas estaba conociendo a Sandrita y Sí, era no, la primera vez pues, que la ni veía. ni remotamente. Cris, arranca la relación y ¿qué fue lo más retador de su noviazgo? Lo más retador de nuestro noviazgo. La Mm, castidad, supongo, ¿no? Sí, pero había una Ah, decisión. ya lo estaban, Sí, es que sí, estábamos muy ya convencidos. estaban. Sí, Sí, eso Sí, sí. eso sí nos ayudó bastante, dar tantas veces el taller. Lo recibimos siendo amigos, lo dimos ¿Con siendo ustedes? amigos. ¿Se acuerdan? Lo dimos siendo amigos, lo dimos siendo novios, lo dimos siendo esposos. Porque pues la castidad en el matrimonio pues ya es la fidelidad, ¿no? O sea, Ajá, ya cambia sí es. totalmente ¿Y la... cómo manejaban los comentarios o el temor a los comentarios de la gente? Ah, Pero es que ella es temor- mayor, ella es mayor. No, bueno, pues en nuestro caso es que la gente, o sea, los que sabían, digamos, nuestras diferencias de edades, que eran, por ejemplo, ustedes, incluso el padre Sebas, Un nos sacerdote. avalaron, o sea, como, porque aparte pues como de mi predisposición del tema, que no tenía ningún fundamento, pues yo sí decía como que en la iglesia eso sí está permitido. Te lo juro. O sea, uno se mete tantas cucarachas en la cabeza, pero obviamente, O o sea, sea, tú el padre sí ¿Tú va a pensabas que en la iglesia eso no estaba no, permitido pues que las porque- mujeres fueran porque yo mayores? lo veía así, o sea, como que como una diferencia así de edades va, o sea, a mí no me parecía coherente, porque a mí no me parecía. Ya. Entonces, pero sí, como que nuestro círculo, bueno, nuestras familias, en el caso mío, mi hermana, que es una figura muy importante, pues de amor y de autoridad en mi vida, amaba a Cris, porque como a Cris ya lo conocieron desde nuestra amistad, ellos vivieron un retiro juntos. Mi cuñada y yo. En ese momento nosotros ya habíamos Estábamos empezado, en pero las todavía no le primeras. habíamos contado a nadie. Y yo le hice una carta a Cris para ese retiro. Y él cuando recibió eso se puso a llorar. Y mi hermana, es que vos, ¿por qué estás llorando? Es que no, por una carta de tu hermana. De Y, Caraleo. y entonces mi hermana llega y le dice, ay, qué pesar que mi hermana sea tan complicada porque vos sos el hombre para ella. Pero mi hermana ya sabía que yo era súper piqui con el tema de la edad. Yo no sé por qué toda la vida, pues eso fue como algo que no me gustaba, como un hombre menor. Y en el noviazgo, ¿ese tema de la edad tuvo alguna relevancia? Principio un poco, ¿no? No, pues yo digo que al sentir el aval de nuestras familias, de ustedes, porque nunca fuimos como que nos miraran como, Tan raros. ¿cómo así? No, todo el mundo se alegró, la gente se alegraba de Con la ahorita como ven noticia. es come años. Bueno, Sí. y por el lado ya de la gente que no, pues que apenas conocía a Cris en mi vida y apenas me conocían a mí, pues tampoco era como que dijeran, esta vieja viene pues a, no, la gente no comentaba, incluso hasta noviembre, 2 de los mejores amigos de Cris supieron realmente mi edad, o sea, ellos no, Hace ¿Cris, 2 ¿qué? meses. Sí, sí. ¿Cómo Es así? que nuestro noviazgo fue rápido. Menos mal él tiene bastantes canitas ya, eso ayuda. Y nuestro noviazgo fue rápido. Jugadas, Porque ¿Cuánto duraron de 10 novios? meses. 10 meses. Al 10º mes ni siquiera nos comprometimos. Cuenta cómo fue, porque tampoco fue, o sea, es que de verdad ya había una certeza, pero yo sí seguía con miedo. Ahora que ustedes dicen eso, ya durante el noviazgo fue como fluimos, esto es lo máximo, pero ya el día que Cris me dijo, vamos a hablar con el padre Sebas para que nos case, o sea, ya no... O sea, no fue con pedida de mano, no. No, no sino- podía. No, porque Ella estaba cerrada a que uno se arrodillara. eso y le venía de mis pusiera la heridas mano. de antes, Yo toda la vida dije que no me iba a casar. Entonces yo, cuando llego a este proceso de sanación, aparece ya Cris en mi vida, porque no hubiera sido con cualquiera, porque apareció ya, Jesús ya nos puso aquí junticos. Yo sí me abro a la posibilidad de casarme, porque desde el día 1 lo comenzamos a hablar, o sea, nosotros decimos nos casamos muy rápido, pero nosotros desde el inicio ya como que hablábamos de eso. Pero no nosotros, sino tener una familia. Ajá, y entonces cuando ya él
yo le decía a él, a mí no me vas a salir con un anillo porque de pronto, ¿qué tal que salga corriendo? O sea, las heridas todas, o sea, esa sanación que apenas estaba procesándose, porque eso es otra cosa que hay que decir, nosotros, claro, la sanación se va dando y vamos estando mucho mejor, pero hay cicatrices que nos hacen pensar y ser como somos, o sea, y hay muchas cosas que vamos a avanzar, pero hay miedos todavía, y era un proceso que estábamos haciendo, entonces yo le decía, no, anillo no me vas a dar. Y él resolvió no darme anillo, sino llevarme donde el padre. ¿Cómo resuelves tú? Porque mi amor es ¿Cómo resuelves tú? ¿Qué pasa que tú digas ya, vamos con el padre? Un sábado que me desperté. Ah, bueno, pero hay que decir que yo me enfermé. Ah, sí. Pues, eso creo que fue un detonante. Sí, tuvimos un acelerador que fue, nosotros empezamos nuestra relación y a los 15 días a Sandrita le detectan un cáncer de piel. Entonces eso como que era removible, o sea, era puntual. Sí. Entonces la palabra cáncer asusta y más si uno está empezando una relación y uno dice, no, pues arrancando y ya con este desafío, entonces pensé y dije, no, esto tiene que ser, si es. O sea, es como una certeza que ya tenía, pero no le podía salir con el anillo, entonces un sábado me desperté y dije, pues es mi novia, porque no puede ser mi esposa. Y de una llama al padre, ¿usted me puede dar una cita para hoy? Sí, vengan a las 10 de la mañana. Entonces ya con la cita segura del padre, bueno, vamos a ir a hablar con el padre que nos va a casar. Y ella, ¿qué? ¿Cómo así? No, pues ahí ya. No, esto no me lo puedo creer, no sé qué. Y ella, que habla bastante, cuando llegamos al despacho parroquial me dice, pues yo no voy a decir nada, habla tú, y si el padre dice que nos casa, pues nos casamos. Si no, yo la verdad pensé que el padre Sebas nos iba a decir, no, es muy pronto, bueno, que cualquier cosa, y como su despacho era al lado del Santísimo, yo de bueno, Jesús, tu voz va a ser la voz del padre Sebastián. Si él nos dice que no ve todavía el momento, porque esa es otra cosa, nosotros en la iglesia aprendimos también a escucharlos, o sea, aquí ha sido mía, Saúl, sí que los hemos escuchado, y escuchar de estas personas llenas de Dios es como saber que Dios nos está hablando, y para mí en ese momento fue, bueno, el Padre Sebas nos va a dar la luz de si sí o es una locura. Claro que yo quería, pero estaban los miedos, y eso también me gusta contarlo porque yo ya vi, o sea, Jesús venía abonando todo el terreno de mi corazón, pero seguían todavía muchas heridas abiertas. Y yo entro calladita, y Cris es el que le dice al padre... ¿Qué le dijiste? Le dije, porque él estaba discutiendo con una pareja que le querían poner unos acólitos que no iban. Entonces yo le dije, pues vengo, no con el mismo problema, pero sí vengo a decirte que si nos casas. Sí, ¿en serio? ¿Y cuándo? Nosotros queríamos que nuestra madrina fuera la hermana mayor de Sandrita. Y ella se iba para los Estados Unidos. Entonces se iban 4 semanas, le dije, en 3 semanas. Y él, a ver, muéstreme. No, pero primero dijo, ustedes con un proceso de Dios y todo, ¿por qué van a hacer eso así a la carrera? No sé qué, eso no. Cuando yo vi que él dijo no, yo dije, no, pues no es el momento. Y yo me relajé. Y él empezó, sin que nosotros supiéramos, obviamente, a hacer pues lo que hacen los sacerdotes, porque ellos tienen que evaluar y hacer como una entrevista. Él no la hizo ahí. Y ahí ya, eso fue como 2 horas que hablamos con él, no sé qué, y ya cómo nos sentíamos, y empezamos a hablar de la vida, de Dios, no sé qué, pero relajados. Con un no que él había dicho al principio, porque yo dije dentro de mí, yo creo que tú también, como sí, pues, ya no nos casó. Muy acelerado, más bien una fecha con más calma, no sé qué. Cuando al final de todo esto llega y le dice a la secretaria, en esa época, Jane, ¿qué hay el 11 de agosto a las 3 de la tarde? Nada. No hay nada. Ah, bueno, apúntemelos porque los voy a casar. Y yo, ¿esto es en serio? Y ahí ya, pues ya muy emocionados salimos. Lo que no contamos es que faltaban 19 días para el 11 de agosto. Entonces nos tocó hacer... días. Sí, planeamos, una boda se puede planear. 19 días. Y nos puso una tarea que teníamos que hacer un prematrimonial en ciertos... Sí. 2 realidades puntuales, y una no tenía agenda para esos días y otra sí. Bueno, eso fue como lo más difícil. Curso prematrimonial. Sí. Y de ahí ¿Casaron en qué año exactamente?
2018, el 11 de agosto, el día de Santa Clara, hace sí, 8 años. Van a cumplir 8 años Sí. ahora en agosto. ahora en agosto 11. Bueno, ¿cómo han sido estos 8 años de matrimonio? Han sido una montaña rusa, porque pues De empezamos, circunstancias. Sí, sí. De circunstancias. empezamos nuestro matrimonio con la ilusión de todos los matrimonios. Yo creo que uno se ilusiona, el tema de hijos, el tema del hogar propio, pero nuestro matrimonio arranca y al año se nos enferma el Mi hermano. hermanito menor de Sandrita, pero se nos enferma mucho y Y entonces nos muere. volvemos nosotros los cuidadores de él y él muere. Ujú. Él muere en el 2020 en inicio. Nos vamos a acompañar a la mamá de Sandrita y nos coge el COVID. Entonces ahí fue y tomar la decisión de quedarnos acompañándola a ella, cerrar nuestro apartamento y pasarnos a vivir a esta casa con ella y con la sobrinita de Sandrita. Luego en el 2021, el siguiente año, se enferma mi suegro, que vivía solo, los únicos que no teníamos como el hogar ni los Y hijos. los hijos. Nos pasamos a vivir con él a cuidarlo. Y después de todo este cuidado, al mismo tiempo enfermó mi papá, entonces quedamos divididos en cuidados. Luego ya como que hay un poquito más de paz y se enferma mi suegra, también acompañamos, fallece, ya sus hijos, los hermanos mayores de Sandrita Ya, se han ya no ido. estaban aquí en Cali, entonces pues ahí sí con mayor razón fuimos nosotros los dos Cuidadores. abanderados. Y bueno, transversal a todo eso, pues gracias a Dios sí nos hemos mantenido, a pesar de las circunstancias, nosotros dos con Dios en la mitad, sirviendo en las diferentes realidades de la iglesia, incluso con ustedes, gracias a Dios eso como que servir en nuestro hogar no nos alejó tampoco del proceso que ha continuado, que ha sido difícil por las circunstancias que está diciendo Cris, pero haciendo todo porque seguimos convencidos de que esto es el regalo más hermoso que Dios nos dio. Y también dentro de esas circunstancias está que finalmente nosotros no pudimos tener hijos. Cuéntenos esa parte de los hijos, cómo la viven y cómo llegan a esa realidad que tienen en este momento. ¿Quién era? Hágale, Cris. El tema de los hijos, al principio cuando comenzamos, pues está la ilusión, vamos a tener hijos o no, ya Dios sabrá, pero conforme fue pasando el tiempo y veíamos que no llegaban, pues empezaron las dudas de nosotros, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Los exámenes, va y viene. Lo hicimos todo todos los obviamente exámenes. médicamente hicimos todo. Digamos que fue un proceso que aparentemente era sencillo en el sentido de que tampoco ninguno de los dos nunca dijo como quiero ser papá o mamá, pero ya estando juntos pues estábamos abiertos a la vida, que era como, digamos que lo natural que tiene que ser que nos casamos y hay hijos y nosotros dos estamos abiertos pues sin planificar ni nada para que llegaran en el momento en que Dios quisiera. Entonces, ¿Cuántos años tenías cuando se casaron? 36. 26. Ya dice cuántos. 36. Que en teoría, pues claro, ya estaba, pero hubiera podido tener hijos, o sea, normal. Pero resulta que no contamos con que yo era candidata a tener menopausia precoz. Entonces, en medio de todo eso, nos dimos cuenta que ya el conteo de óvulos mío era prácticamente nulo. No tuvimos la alternativa, pues digamos, médica de algo, sino que la única alternativa para nosotros era una donación de óvulo, que por supuesto no, pues no, yo creo que ahí sí está lo que Dios tiene para nosotros y lo aceptamos, pero hubo que hacer muchos diálogos entre nosotros como para cerrar ese tema, porque a pesar de que ninguno de los dos como que decía esto es como lo fundamental para mí ser papá o ser mamá, sí es muy fácil en una pareja interpretar lo que el otro quiere. Entonces, en mi caso, porque fue complejo. Uno, porque yo toda la vida, así como dije que no me iba a casar, por los cuentos que yo tenía de mi profesión y quiero llegar a no sé dónde, pues yo decía, ni me voy a casar, ni voy a tener hijos. Y fue algo que dije como discurso toda la vida.
Entonces, dentro de mí se comenzó a colar una culpa de, bueno, lo dije todo el tiempo y ahora que estoy abierta no se da, pero la culpa no es de Dios. Ahí es donde uno entiende que la culpa no es de Dios porque Él me había estado reparando. Él también pudo haber reparado esa parte y si no fue, era aceptar su voluntad, pero yo estaba con esa culpa. Y por el otro lado, yo veía la interacción de Cris con niños y yo decía, imagínate, Él me dice que para Él está tranquilo con esto. Y yo por dentro, claro, sumada a la culpa, yo decía, Él no me quiere decir a mí que Él sí quiere ser papá. ¿Y tú cómo lo ¿Sí ves? vivías? No, pues es que yo veo a un niño y me encanta estar con los niños, pues en nuestra familia que están estos dos chiquitos nuevos, pues me desvío por ellos, pero cuando lloran ya. Cuando lo veo que están llorando, pues los regaño mucho y yo tampoco he sido como desde pequeño, ay, yo quiero ser papá y ese es mi sueño, no. O sea, algo que naturalmente no lo tenía, ese deseo, no. Dije, si llega bien, si no llega, no estaba abierto a la negociación de adopción, no me parece que, pues, Aunque para tienes mí, experiencia, por las sí, experiencias. tengo algunos primos que han llegado por ese medio, pero para mí no era una opción. O eran mis hijos o soy un tío chévere toda la vida. Dios me dio esa oportunidad y claro que no solo es ser el tío chévere, o sea, en nuestro matrimonio yo creo que nos han marcado el tema del servicio a los enfermos y a los mayores de nuestra familia. De hecho, ahorita que estuvimos por fuera, era ver a los tíos mayores de Sandrita, a mis tías, a mis papás, a mi suegro, cómo todos nos buscan a nosotros como Para refugio. ayudarlos. Como que nos escriben, nos llaman, necesito que me hagan este favor, o cuando vienen nos hacen falta. ¿Cómo de manera consciente ustedes cierran ese ciclo? O sea, ¿cómo ese tema? ¿Cómo de manera consciente como pareja dicen, bueno, yo he descubierto esto en mí, tú tienes esta convicción, ahora sí, lo que tú decías, de pronto yo estoy interpretando y desde la culpa estoy pensando, ¿cómo es el momento en el que ustedes dicen, confirmamos que no estamos llamados a una paternidad, digamos, física, De esa manera. de esa manera, que nuestra paternidad y nuestra maternidad va a ser de otra manera? ¿Cómo es ese momento? Pues es que fue un proceso. Incluso en un retiro de parejas, ¿se acuerdan? En un retiro de parejas que ustedes hicieron y ustedes nos invitaron a servir, pero lo vivimos también, ¿no? Hubo el tema de los hijos, que yo me acuerdo que Saulito dijo, es que yo pensé que ustedes en ese punto se iban a aburrir, pues porque No tienen hijos. No tienes hijos, sí. todo fue Comenzaron a como escribir, un escribir, construir, ajá, y un hablar. O sea, ahí sí es donde, pues uno piensa que eso es como el cliché, pero una pareja debe orar junta y debe también comunicarse. El medio como se comuniquen puede ser hablar, escribir, o sea, pero comunicarse. Y como fue todo un proceso, como yo buscar adentro qué era lo que me pasaba y yo porque entonces cómo no iba a confiar en lo que él me decía, o sea, eso estaba mal. Y como Dios nos ha dado esas herramientas para seguir buscando adentro y poderlo compartir, entonces en ese compartir fue poco a poco buscar, entender, hasta que también en oración, en proceso, hubo un día en que entendimos que el fruto de nosotros era el servicio, o sea, como si se pudiera decir que tenemos una personalidad de matrimonio, es servir y servir puntualmente ya en nuestra familia a los mayores. Ningún otro realmente, así quieran los que tienen hijos, es más difícil. Y nosotros tenemos como una facilidad para los mayores que en mi caso me fue dada desde chiquita. O sea, yo chiquita decía que yo no iba a tener hijos porque yo me enternecía era con los viejitos. Yo veía a un niño y era un niño. Con los de mi casa, pues obviamente los amo, los adoro, pero yo no veo un niño y lo voy a cargar. Como yo veía que Cris sí, entonces era ahí donde yo entraba en la duda. Pero fue como llegar a ese proceso donde soltamos. Y entendimos, ya médicamente eso también nos ayudó. Aquí que tenemos un médico, nos ayudó mucho como entender que ya, o sea, es que ya no había nódulos, ¿cierto? Y Dios, mostrándonos el fruto de nosotros iba a ser otro y aceptar su voluntad perfecta. O sea, es que la voluntad de Él es perfecta y esa fue la de nosotros. Entonces, no, ya un día
Y ahora, Sandrita y Cris, como pareja, ¿en qué están sirviendo espiritualmente? Espiritualmente, pues en la iglesia estamos Sí. actualmente con el encuentro matrimonial, somos servidores del fin de semana que hacen ellos. En nuestra familia, este año ha sido nuestra tarea estar acompañando más a mi suegro, más a mis papás, más a algunos tíos que están muy solitos. Ese es como nuestro servicio. Y este año particularmente Dios nos está llamando a servirle a nuestros amigos de toda la vida, porque no lo conocen. Entonces, como Para que pareja, conozcan de Dios. sí, pero no estamos haciendo el servicio como llegando a hablarles, sino mostrando que nuestra vida Testimonio. es chévere. ¿Cómo son ustedes? Entonces, fuimos a Valencia, estuvimos con un primo y su novia que tienen proyecto de matrimonio. De hecho, ya tienen un primer matrimonio civil, les falta el católico. Y les contábamos todo lo que uno pasa como pareja, que prácticamente son decisiones de pareja, la casa, el mercado, las tareas, que hay que comunicarse, que van a haber peleas, que no todo va a ser Fiona la bonita, sino que Fiona un día va a levantar verde y va a ser fea y peleona. Pero sí, o sea, es darnos cuenta que Sí, todos los días es que una es real, aventura. o sea, Así que, es. y también eso, mostrarles que no es, pues, obviamente que a veces discutimos y a veces, obvio, pues lo natural de cualquier pareja, pero Dios nos hace que nos amemos de una manera muy diferente al mundo. ¿Y tú qué le dirías, Sandrita? ¿Qué consejo le darías a las mujeres de pronto que nos estén viendo y que estén pasando por una historia similar a la tuya, que estén enamoradas de un hombre menor y que como que digan, no, pero es que yo soy mayor? ¿Qué consejo les darías? Bueno, a ellas y en general, yo digo que los seres humanos siempre nos hacemos como un ideal y hacemos ese checklist, o sea, hacemos Sí. esa listica de que sea así, sea así. Bueno, dentro de mi lista estaba esa y me imagino que si una mujer está en esa es porque dentro de su lista está que no le gustaría un hombre menor por muchas cosas, porque podemos decir que de pronto son más inmaduros o no, y eso ya está comprobado que no tiene que ver con la edad. Entonces les diría más bien pedir discernimiento al Espíritu Santo y que Dios les permita ver a quien tienen al frente, sin ese estereotipo que uno mismo se arma, porque yo sí puedo dar fe que Dios me regaló mucho más de lo que yo hubiera podido soñar o pedir, o incluso yo ya estaba negándome a querer vivir un tipo de amor como el que tenemos Cris y yo. O sea, yo ya lo veía como que ni siquiera era ya para mí, o sea, ya había fallado tanto, Dios me estaba reparando, ay, yo ya quería estar soltera y feliz. Soltera alcancé a estar muy bien, Cris también, que eso fue una ventaja, que si cada uno sabe vivir individualmente, Soledad. él no necesita venir a mí a llenarme nada, Dios ya llenó lo que tenía que llenar, ya juntos nos acompañamos y vamos a buscar la felicidad, yo de él la mía, y va a ser muy diferente, pero no, que no nos quedemos en esas listicas que hacemos, pero sí un discernimiento, ¿no? Porque también entonces que no vayan a malinterpretar eso que cualquiera va a hacer, ¿no? Dios nos pone en el corazón lo que decimos con Cris, nosotros nos dimos ese beso y hubo una certeza de lo que él ya había hecho, ni siquiera nosotros, porque ese año trabajó en nosotros dos para juntarnos. Él ya nos tenía así, y esa carta que la conservamos, esa que les decimos de los benedictinos que yo le escribí, la guardamos porque es el reflejo de lo que Dios construyó, sin que nosotros supiéramos que Él lo estaba haciendo. Entonces fue muy hermoso, y yo digo que uno tiene que arriesgar en el amor, porque además, si uno se casa con alguien pensando que ya cumplió con todo eso, es que la vida da muchas vueltas, nos enfermamos, la vejez llega, o sea, yo hoy en día soy menopáusica, ya lo soy, porque ya no tengo óvulos y porque ya las hormonas bajaron, o sea, ya, claro, la menopausia me llegó joven, claro, me llegó joven. Ese es otro episodio de nuestra vida que la comunicación ha sido clave, porque para vivir todos esos cambios hormonales míos tenemos que hablar, o sea, yo he tenido que investigar pues con mi ginecólogo, todo el cuento, contarle a Cris qué está pasando, porque también puedo ser más irascible, van a llegar unos calores indeseados. La parte sexual no se afecta si hay comunicación, pero si no la hay, sí se va a afectar.
para una mujer menopáusica cambia también incluso eso. Entonces, todo eso en comunicación es la base que Dios nos ha permitido y estamos juntos, muy con Él, aceptando. Entonces, el ABC, si se chulea, pues es que no nos vamos a quedar allí. Ah, que yo necesito que esa persona tenga cuántos millones en el banco, pues puede pasar que el día de mañana bancarrota. Entonces, eso que no confiar en nuestro estereotipo elegido, sino dejar que Dios haga, porque Él va a seguir construyendo. Y Dios sabe más. Y Él crea y va a seguir creando. Va a seguir creando. Bueno, Sandrita, Cris, qué alegría haberlos tenido No, aquí y no, poder no. compartir con nuestra comunidad esta experiencia que sin duda es una experiencia donde Dios obró y actuó en un amor que es un amor para la historia desde sus historias. Muchísimas gracias a nuestra comunidad y queremos pedirles que por favor tengan en oración a Cris y a Sandra también por este ministerio tan maravilloso que Dios les ha dado. Quiero contar una infidencia. Nuestros 3 hijos viven fuera de la ciudad donde nosotros estamos solos y mientras estaban, nunca lo habíamos hablado de esta manera, somos muy buenos amigos. En alguna ocasión, en uno de esos momentos de nostalgia, hace como unos 2 o 3 años, yo me puse a llorar y le dije a Cris, ¿y qué va a hacer con nosotros? ¿A nosotros quién nos va a cuidar cuando seamos viejitos? Y Cris, así como es él, porque es todo chisporrotudo, dijo, pues nosotros. Y yo dije, ay, pues eso suena muy bonito, pero ajá, pero nunca lo había visto como hoy, porque no sabía que era el ministerio que Dios Que nos llamó. también los estaba llamando. Ya lo esperamos. Ay, muchas gracias y que Dios los bendiga y todos podemos tener un amor para la historia.